Me han pedido hablar hoy día sobre la situación de las Américas y para eso no he encontrado mejor título que plantearles a ustedes mi concepción que se resume en las dos Américas, que es además el título de un libro que escribí el año 2017, que muestra en la tapa de qué se trata. Se trata de que hay dos Américas, pero no son las dos Américas que se discutían en el siglo XX, donde se pensaba que había una América del norte y una América del sur, una América del primer mundo y una América del tercer mundo, una América anglosajona y una América latinoamericana, una América central y una América periférica, o inclusive una América que tenía el control de los medios de producción y otra que tenía la fuerza de trabajo. No. Las Américas divididas por conceptos culturales o económicos han sido reemplazadas en el siglo XXI por el eje de confrontación actual que es democracia y dictadura. El siglo XXI está marcado por la irrupción de un proceso que domina hasta ahora el escenario social, político y económico de nuestra región, que hace que la confrontación central en las Américas no sea económica, no sea ideológica, sino que sea entre dos sistemas de vida, dos sistemas de organización, dos sistemas de gobierno, dos formas de organización de la sociedad, la democracia y la dictadura. Para explicar esto, voy a plantear dos marcos de referencia. Un marco de referencia histórico y un marco de referencia jurídico-legal. El marco de referencia histórico tiene que ver con una mirada rápida a lo que es los antecedentes del siglo XXI. Ustedes saben que iniciada la década del 90, cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética y termina la Guerra Fría. Termina la Guerra Fría con el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, o sea, ese eje de confrontación que se había organizado después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, entre el capitalismo representado por Estados Unidos y el comunismo representado por la Unión Soviética, desaparece con el triunfo del capitalismo. Y hay grandes escritores como Fukuyama, por ejemplo, que se atreven inclusive a escribir el final de la historia porque impresionó tanto el triunfo del capitalismo y la desaparición de la Unión Soviética que se creyó que esto iba a ser una cuestión permanente. Cuando eso sucede, hay un efecto muy grave sobre la única dictadura que en ese momento había en las Américas, que es Cuba, una dictadura parásita dependiente de la Unión Soviética, que entra en un proceso que se denomina periodo especial, que es un proceso de agonía, porque deja de tener el mucho o poco respaldo que recibía de la Unión Soviética. La década de los 90 en las Américas es llamada la década tranquila, la década de fortalecimiento de la democracia. Otros prefieren llamarla la década del neoliberalismo, pero es en verdad una década en la que se fortalece el sistema democrático, hay gobiernos importantes, el Perú libra las últimas batallas contra las guerrillas y el terrorismo y derrota al Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Tupac Amaru, y así avanza esa década en la cual se empieza a pensar que el siglo XXI debería ser el siglo de la democracia plena. Y por eso se empieza a trabajar en la última década del siglo XX, en los 90, lo que sería después la Carta Democrática Interamericana, que se aprueba y se firma en Lima, Perú, el 11 de septiembre del año 2001. Lleva un trabajo de más de 10 años y es el trabajo generado en base al entusiasmo que había producido la derrota del comunismo y el triunfo del capitalismo. Al año 1999 en las Américas hay una sola dictadura, que es la cubana. Fidel Castro en completo estado de agonía en el denominado periodo especial, pero entonces sucede otro hecho histórico, llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, que de principio se propone romper la estructura democrática de su país y lo confiesa al jurar sobre lo que él llama la moribunda Constitución, acude de inmediato en ayuda y en salvataje a la dictadura de Castro y se produce un proceso que está vigente y que marca todo el siglo XXI.
¿Qué es lo que se produce? Se produce el renacimiento del castrismo. El castrismo que en la década de los 60 había ensangrentado a América con los fusilamientos en Cuba, con las invasiones y con la guerrilla, cuyo punto más notable es la muerte del Che Guevara en la guerrilla de Ñancahuazú en Bolivia. Que en los 70 había hecho lo mismo, pero además había incursionado en guerrilla urbana, creando los Tupamarus, creando los montoneros, ensangrentando las Américas, sin dejar de mencionar su penetración en el África y su participación en las guerrillas en las guerras de Medio Oriente contra el Estado de Israel. A fines de los 70 y en los 80 incursiona la dictadura castrista en el narcotráfico. Está documentada la participación de Fidel Castro con los dos líderes más grandes del narcotráfico de ese tiempo, Pablo Escobar Gaviria de Colombia y Suárez Gómez de Bolivia, en un libro que se llama El Rey de la Cocaína, en cuyo capítulo 13 ustedes pueden encontrar la vinculación y la recepción como a personeros de Estado que daba Fidel Castro a estos dos grandes narcotraficantes. Eso termina en apariencia con el fusilamiento del general Ochoa que hace Castro para tratar de quitarse de encima el señalamiento de ser un narcoestado y de ser un narcotraficante. Cuando cae el muro de Berlín y cuando desaparece la Unión Soviética, ese estado de agonía alcanza al año 99 en que las democracias de las Américas esperaban un proceso de implosión de ese agonizante proceso castrista, pero llega Chávez y entonces lo que eso produce con el petróleo, con el dinero y con toda la fuerza económica que le da es la recreación del castrismo en el siglo XXI. Y reaparece el castrismo en el siglo XXI suberticiamente, primero como movimiento populista bolivariano, Proyecto ALBA, después como socialismo del siglo XXI y hoy día se llama castrochavismo. ¿Por qué se llama castrochavismo? Porque simplemente han convertido el castrismo del siglo XX con las mismas prácticas, con los mismos crímenes, narcotráfico, asesinatos, tortura, presos políticos, corrupción, agresión, desestabilización regional, y le pueden aumentar todo lo que quieran a eso, que es comprobación de la realidad objetiva, han convertido ese castrismo del siglo XX en castrochavismo con el dinero que en su momento puso hasta agotar completamente a Venezuela. ¿Y cuál es el efecto que esto ha producido? De una dictadura hemos pasado en el siglo XXI, de una dictadura a fines del siglo XX, hemos pasado en el siglo XXI a tener en determinado momento 5 dictaduras. ¿Qué es lo que muestra esta etapa? Que son la dictadura de Venezuela, la principal plataforma y la principal colonia de Cuba. La dictadura del Ecuador con Rafael Correa, que ya ha cesado y que gracias a la extraordinaria gestión del presidente Lenín Moreno y de los luchadores por la libertad, Lenín va a estar más tarde aquí, han podido recuperar la democracia. La dictadura de Bolivia, que sigue siendo una dictadura, aunque no exista la posibilidad de que los bolivianos lo señalen así todavía, y la dictadura de Nicaragua, donde a partir del 2007 han repuesto el régimen sandinista. Entonces, en ese marco histórico que ahora cierro, quiero dejar fijadas 2 ideas. En el siglo XXI se recrea el castrismo a través del socialismo del siglo XXI, que se llama castrochavismo por el aporte de Chávez a esa situación y la oportuna muerte de Chávez, que es objeto de otro estudio, porque si Chávez no hubiera muerto, seguramente esto sería el Chávez castrismo y Cuba sería una colonia de Venezuela, pero no ha pasado así. Se murió Chávez. Es una cosa que hay que estudiar, la gran oportunidad de ese fallecimiento, y Cuba se erigió desde una pequeña isla en estado de miseria como el líder de la política latinoamericana, hecho que acaba de ratificar la semana pasada en México, en la reunión de la CELAC. El marco de referencia jurídica. Para hablar de dictadura y de democracia en las Américas no estamos hablando de teoría. No estamos hablando de conceptos históricos ni de doctrina, que es también importante. Estamos hablando de una norma fundamental, que es un tratado constitutivo que se llama la Carta Democrática Interamericana, firmada por todos los países de las Américas el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú.
Y esa Carta Democrática Interamericana, entre otras cosas, con efecto de ley interna para los países que la han firmado y con efecto de obligación internacional para todo el sistema interamericano, porque una carta, ¿qué es? Una carta es un tratado constitutivo. ¿Cómo se crea las Naciones Unidas? Con la Carta del Atlántico. ¿Cómo se crea la OEA? Con la Carta de Bogotá. ¿Cómo se establece el sistema de la democracia en América Latina? Con la Carta Democrática Interamericana. O sea, es una constitución intercontinental, una constitución interamericana sobre la democracia, que entre otras cosas establece dos conceptos. Primero, que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y respetarla. Segundo, que la democracia no es una cuestión etérea, que tiene 5 elementos esenciales. Primero, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Segundo, la vigencia, el acceso al poder y su ejercicio en la vigencia del Estado de Derecho. Tercero, la separación e independencia de los poderes públicos. Cuarto, en base a esos elementos, la celebración de elecciones libres, justas y limpias, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. Y acá termino el marco de referencia jurídico, simplemente con una cuestión semántica. ¿Qué quiere decir esencial? Esencial quiere decir que si eso no existe, el objeto o el sujeto que estamos describiendo desaparece. O sea que para que haya democracia tienen que haber esos 5 elementos esenciales. Cuando desaparece uno de los elementos esenciales, esa no es una democracia en crisis, esa es una no democracia. Cierro esto para entrar al punto de mi exposición, que consiste en demostrarles a ustedes que el eje de confrontación en las Américas no es un eje de confrontación en el siglo XXI de carácter ideológico, no es un eje de confrontación de carácter económico, no es un eje de confrontación de carácter regional ni racial, es un eje de confrontación entre la dictadura que agrede a la democracia, que ha crecido, que se expande, que se ha fortalecido por el dinero venezolano y por el saqueo del dinero venezolano y la construcción de los narcoestados en que han convertido desde Cuba a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en su momento al Ecuador, y que con ese dinero sostienen un proyecto transnacional que se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Fijada la idea de que el eje de confrontación es democracia y dictadura, hay que precisar de qué clase de dictaduras estamos hablando. No estamos hablando de dictaduras de naturaleza política, estamos hablando de un grupo de delincuencia organizada transnacional perfectamente definido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se llama también Convención de Palermo. Porque yo los he escuchado decir, sabes, Venezuela y Nicaragua y Bolivia, y parece que fueran procesos diferentes. No se engañen, es un solo proceso, tiene un solo jefe, que es Cuba, tiene mecanismos de operación comunes, y todo lo que ustedes vean en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, o hayan visto en el Ecuador de Correa, o vean en los países que se quiere desestabilizar, como Colombia, como el Perú, como la Argentina, es metodología castrista, ayornada, reactivada y promovida en el siglo XXI por un instrumento que tienen, que es el Foro de Sao Paulo, o por el nuevo instrumento que han tratado de actualizar, que es el Grupo de Puebla. El siguiente punto es que, conociendo el eje de confrontación y sabiendo lo que son las dictaduras como dictaduras criminales y no políticas, tengo que mencionarles la importancia de definir e identificar al adversario. Ustedes son defensores de la democracia, ustedes son jóvenes interesados en vivir en libertad, ustedes son jóvenes que en muchos casos sufren exilio porque han tenido que salir de sus países por persecución, por amenaza o porque simplemente no hay condiciones de vivir con las mínimas garantías de libertad y respeto a los derechos fundamentales. Hay gente que todavía puede volver a su país, pero hay gente que sabe que sus días están contados y por eso tampoco pueden desembargar la voz y no pueden decir las cosas como son. Entonces, en ese marco es importante insistir en la definición e identificación del adversario.
El adversario se hace llamar socialismo del siglo XXI porque quiere tener barniz político. Y en verdad se llama castrochavismo porque es el castrismo del siglo XX con el chavismo que puso plata, petróleo, dinero y relaciones criminales que han construido este neologismo castrochavismo, que define un grupo criminal de delincuencia organizada transnacional que usurpa el poder político en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y que trata de expandirse a través de mecanismos de presión y de operación política. Ese adversario crea mecanismos que hacen a los países que controlan. Lo primero que crea es una oposición funcional. ¿Qué es una oposición funcional? Es una oposición de mentira, ustedes la conocen, la han denunciado. Es una oposición que sirve para que el régimen se presente como si fuera dictadura y que vive en una jaula cuyo tamaño es determinado por la dictadura, lleno de privilegios, lleno de corrupción y lleno de favoritismos mientras cumplen lo que tienen que hacer. Cuando no lo hacen, empezamos a ver presos, empezamos a ver nuevos exiliados, empezamos a ver operaciones de lucha contra la corrupción dentro de la propia institucionalidad corrupta del sistema dictatorial. ¿Para qué les voy a hablar de los ejemplos venezolanos, ecuatorianos o nicaragüenses de oposición funcional? Pero sí les puedo hablar de Bolivia. Toda la oposición funcional hoy día toda la oposición en Bolivia es funcional. ¿Por qué? Porque en Bolivia que se vive un estado pleno de dictadura, donde hay presos políticos, donde no hay un elemento esencial de la democracia, la dictadura está diciendo que hay un problema de la administración de justicia porque no tiene el valor de denunciar a la dictadura como tal. Porque ha pasado a una condición peor, que es la de ser opositor funcional, son rehenes. ¿Saben por qué son rehenes? Porque todos tienen uno o dos juicios de esos que ha fabricado con pruebas real o supuesta el gobierno y el día que se porten mal, el día que se quieren salir de esa jaula, los procesa y los mete a la cárcel. Y ahí está la lista de espera donde el alcalde de Cochabamba ya tiene un mandamiento de detención formal, donde el alcalde de La Paz está unos pasos más atrás, donde el gobernador de Santa Cruz tiene lo mismo. Entonces, ¿qué oposición va a haber? Ni funcional siquiera la oposición, rehenes. Cosa que pasó en Nicaragua, donde en determinado momento, yo creo que en un gran error del dictador nicaragüense, decidió encarcelar a la oposición, a todos los candidatos de oposición, facilitándoles la unidad, porque esa oposición le estaba haciendo de buena o de mala fe el juego al gobierno de presentarse con 14 o 12 candidatos a la próxima elección. Cosa que los bolivianos practicamos vehementemente, que los venezolanos repetirán ahora en la elección de noviembre y que seguirá funcionando mientras las oposiciones estén sometidas a la presión de la dictadura. Yo no digo si es bueno o es malo, sobreviven, eso es lo que hacen, pero son funcionales a la dictadura, no están defendiendo la libertad, la democracia, el Estado de Derecho ni los derechos humanos. No he escuchado a un opositor de Bolivia decir que Yanine Áñez es presa política, y menos he escuchado hablar de los otros 42 presos políticos en los que hay jóvenes como ustedes cuyo único delito fue salir a defender su barrio, su vivienda, cuando las fuerzas paramilitarizadas de la dictadura los atacaban. Dicho eso, y descrita la oposición funcional, otra de las características de este adversario del castrochavismo es que construyen algo que se llama dictadura electoralista. ¿Qué es una dictadura electoralista? Es la dictadura haciendo elecciones donde se vota pero no se elige. Porque una cosa es votar y otra cosa es elegir. Para elegir tiene que haber libertad. Para elegir tiene que haber Estado de Derecho, para elegir tiene que haber capacidad de control y fiscalización para que ese voto sea transparente y sea el resultado de la voluntad popular. Nada de eso hay en Bolivia, nada de eso habrá en Nicaragua el próximo 7 de noviembre, nada de eso ha de haber en la Venezuela, cuyo nuevo proceso electoral están tramando en México, donde se ha montado un diálogo que yo describo como la reunión de un cojo del pie derecho con el cojo de un pie izquierdo para comprar un par de zapatos. No sé cuál es el cojo del pie derecho del cojo del pie izquierdo, pero los dos están cojos. Uno porque es usurpador y el otro porque el mandato que se le dio se ha vencido y no ha cumplido con ese mandato. Dicho esto y precisado el concepto de dictadura electoralista que también nos trae el sistema castrochavista,
hay que decir qué hacemos frente a esto. Y termino con este punto. ¿Cuál es el estado de situación? 21 años bajo influencia del castrochavismo, que empezó con el derrocamiento de la Rúa en la Argentina, nadie lo notó, siguió con el derrocamiento de Mahuad en el Ecuador, después derrocaron a Sánchez Lozada en Bolivia, después a Gutiérrez en el Ecuador y después derrocaron al secretario general de la OEA, Miguel Ángel, el expresidente de Costa Rica, para separarlo con una falsa acusación de corrupción y pudieron poner a Insulza, Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué hacer en esta situación? Primero, el análisis de la realidad objetiva nos muestra que la democracia está en una situación de crisis, está bajo amenaza, porque el adversario, además de las 4 dictaduras, tiene 3 gobiernos paradictatoriales. En México, Argentina y Perú, que son democracias, han montado 3 gobiernos que son serviles a la dictadura, como lo acaba de demostrar López Obrador en México, con la puesta en escena que han hecho con la CELAC, que no es otra cosa que una reunión para tratar de incorporar al sistema político al grupo de delincuencia organizada transnacional que es el castrochavismo. Argentina, que es con Fernández y Kirchner, que han establecido un gobierno para proteger y dar impunidad al kirchnerismo, ha cambiado todas las reglas del Grupo de Lima, ha reconocido a la representación de la dictadura venezolana, ha desconocido el gobierno legítimo de Venezuela y opera a favor del sistema dictatorial al servicio del castrochavismo. Y ahora llegó el Perú, que está empezando con eso y cuyo primer viaje ha sido ir a la reunión del Grupo de Delincuencia Organizada en México. Y en ese sentido, entonces, lo que cabe destacar es que 4 dictaduras y 3 gobiernos paradictatoriales utilizan un mecanismo permanente de desestabilización que es el Foro de Sao Paulo. No es poco importante, lo presentan como instrumento político, pero si ustedes entran en la página web del Foro de Sao Paulo van a encontrar que forman parte del Foro de Sao Paulo el ELN, las FARC y una cantidad de grupos criminales, lo que es bueno porque representa una confesión del tipo de organización que es. No es una organización de izquierda. No hay que dejarse engañar diciendo la izquierda latinoamericana. Esto no es la izquierda latinoamericana. Este es el grupo delictivo latinoamericano. No tiene ideología. Hay una izquierda democrática muy respetable, la izquierda europea. Ser izquierdista no es bueno ni malo porque en el siglo XXI la izquierda y la derecha con la revolución tecnológica, la globalización, simplemente ha desaparecido. Son valores que están fuera de uso y que la gente los usa como denominaciones. Pero el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, izquierda no es. Está más cerca del fascismo que de la izquierda. Entonces, dicho esto, una precisión adicional en sentido de que alguien dijo aquí hemos llegado al fondo. Mentira, no hay fondo en política, no hay fondo en economía, no hay fondo cuando uno tiene grupos criminales de esta naturaleza al frente. Siempre hay peor. Si no, pregúntenle qué fondo tiene la expresidenta presa de Bolivia. Empezó siendo senadora, después presidenta, después se enganchó con la dictadura porque no quiso hacer la transición a la democracia, se enganchó con la corrupción manteniendo el sistema, consintió devolverle el poder a la dictadura, le devolvió el poder y creyó que tenía un acuerdo. Y a los pocos meses la metieron presa, intentó suicidarse y ahora acaba de acusar de que está sometida a un sistema de medicación obligatoria donde obviamente le están estableciendo tortura de carácter médico. Entonces, siempre hay peor. Y en la historia de los países hay peor. Y en ese escenario, terminar diciéndoles que la situación es mala para la democracia, pero es peor para las dictaduras. En las democracias tenemos corrupción, tenemos malos líderes. En las democracias tenemos crisis económica, el manejo de la pandemia no es lo mejor que quisiéramos, salvo excepciones, Uruguay, Ecuador y qué sé yo. Pero las dictaduras están peor. Los invito a ver la condición en la que están las dictaduras castrochavistas. Primero, no tienen pueblo. El 11 de julio en Cuba acaba de demostrar que el pueblo quiere libertad, patria y vida. ¿Cuánto creen que es la popularidad de Castro Díaz-Canel en Cuba? El 5, tal vez el 8%, los grupos familiares, no tienen pueblo. Nicaragua, ¿ustedes creen que hay que encarcelar a todos los candidatos de la oposición para hacer una elección en dictadura y decir que ganas la elección
si tuvieras más del 10% de respaldo popular. No pueden hacer ni fraude. O sea, tienen que eliminar a los adversarios y de esa manera demuestran que no tienen pueblo. En Venezuela, ¿cuál es el respaldo de Maduro? Va a haber ahora un proceso electoral en el que su aparato de fraude funcionará porque eso está institucionalizado, pero va a tener gravísimas dificultades inclusive para el fraude. Y en Bolivia, el respaldo popular que esta gente tiene en base a dos colosales actos de fraude, el del 2019 y el de octubre del 2020, está cada vez más mermado y tiene unos problemas de tal naturaleza que el control de la prensa y el control por la fuerza de la oposición funcional es el recurso que tienen. No tienen mitos. ¿Quién cree en la Revolución Cubana? Si yo hubiera dicho esto en esta misma sala hace 20 años, cuando me invitaban como ministro a dar conferencias a los jóvenes estudiantes de FAYU, o hace 25 años, en la década del 90, que di muchísimas conferencias, ¿quién cree en el mito de la revolución castrista? Me hubieran silbado, porque creían en el mito de la revolución castrista, creían que era un gran proceso de cambio, que era una revolución. Hoy día se ha visto que es un grupo criminal que detenta arbitrariamente el poder. ¿Quién cree en el mito de la revolución sandinista? ¿Quién cree en Bolivia en el proceso de cambio? ¿Quién cree que Evo Morales es un indígena? Cuando los indígenas hoy día están marchando para tratar de defender sus tierras avasalladas por los sindicatos cocaleros y narcotraficantes del gobierno. Nadie, se han quedado sin mitos. La realidad los ha superado. No tienen economía. La crisis humanitaria de Cuba no se puede ya comentar. La crisis humanitaria y la crisis económica de Venezuela es insostenible. La crisis económica de Nicaragua se nota poco porque es un país pequeño. Y Bolivia tiene un pequeño Producto Interno Bruto, tiene un PIB de 40.000 millones de dólares. El Ecuador tiene 100.000 millones, para decirles el tamaño del país en el que han convertido a Bolivia. Y de ese PIB, 60% es deuda. Deuda interna pública y deuda externa, sin incluir la deuda interna no registrada de los fondos de pensiones que se los están acabando. No hay reservas y además en la balanza comercial hay un déficit que llega a cerca del 10% del Producto Interno Bruto. Bolivia importa más de lo que exporta desde hace 6 o 7 años y tiene un déficit que ha ido creciendo de 2.000 a 2.500 a 3.000 millones de dólares y eso se arregla dibujando los informes y diciendo que el país sigue creciendo, pero la gente sabe que Bolivia no está creciendo. No hay economía. Y finalmente está el tema de que tampoco hay capacidad de sostener la propaganda que han estado manejando durante los últimos 20 años. O sea, las dictaduras se están cayendo. Las dictaduras tienen pies de barro y están implosionando. Les va a pasar a las dictaduras lo que le pasó a la Unión Soviética. Un día simplemente se van a acabar con presos políticos, asesinando hasta el final, torturando hasta el último minuto, cometiendo crímenes horrorosos, pero se están acabando. Y el peligro es que cuanto más caen, más peligrosos se pueden poner. Y ahí el consejo que yo le doy a la juventud como ustedes es persistir, denunciar y resistir, porque ustedes van a ver democracia, pero tienen que trabajar la democracia en base a principios y valores, conociendo la historia que he tocado brevemente en el primer punto, pero respetando la estructura jurídica internacional que existe y que porque no se haya cumplido en el último tiempo no quiere decir que no tenga valor. Muchas gracias.